En este momento vamos a compartir la palabra del Evangelio de Lucas. Por eso quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia la palabra del día de hoy, que es el pasaje de Lucas, capítulo 11, los versículos 5 hasta el 14. Y yo lo voy a leer desde aquí. Dice lo siguiente. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Quiero invitarte a que juntos primeramente hagamos una pequeña oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias por darnos esta palabra en esta mañana. Ayúdanos a poder tener nuestros oídos, nuestros ojos espirituales bien atentos a lo que tú quieres decirnos. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo desde el principio y hasta el final. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a compartir entonces el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 11, los versículos 5 hasta el 13. Te invito a que leamos juntos el versículo clave, que es el versículo 9. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, buscad, llamad. Como vimos en las últimas semanas, Jesús llevaba una vida de constante oración. Al ver esto, uno de sus seguidores le pidió que les enseñase a orar. Entonces, el Señor les dio a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. Este sería para ellos un modelo a fin de alcanzar una profunda comunión con el Padre Celestial. Por eso, esta oración no perseguía el propósito de ser una mera recitación, sino un compromiso de llevar una vida en santidad para mantener esa comunión con el Padre. La oración no es solo emitir palabras con nuestros labios, conlleva también nuestro comportamiento posterior. Debemos orar por fe y vivir por fe. De ahí que Jesús no concluyó sus palabras inmediatamente después de haber expuesto el contenido del Padre Nuestro. Él quiso enseñarnos algo más. Quiso llevarnos a aprender cómo debe ser nuestra actitud antes, durante y después de orar. Orar no es meramente arrojar palabras vagas al viento, creyendo que Dios atrapará nuestras oraciones desde los cielos con redes divinas. Orar no es una cuestión de hábito repetitivo, mecánico y vacío. Orar no es elevar una súplica al pasar y luego olvidar lo que pedimos. La oración tampoco es un conjuro para alcanzar lo que queremos o para cumplir nuestros propios deseos. Orar es entregarse. Orar es concretar nuestro anhelo de mantenernos en continua intimidad con el Señor. Por eso, Jesús hoy nos da su palabra para que pongamos en práctica la auténtica oración, que nos lleva a la comunión personal y profunda con nuestro Padre Celestial. Y para que podamos experimentar su mano poderosa obrando en nuestra vida. Escuchemos la voz de Jesús. Escuchemos la voz de Jesús en esta palabra y acerquémonos ante nuestro Padre Dios en oración cada día, anhelando alcanzar una intimidad cálida, sincera y profunda. Nuestro Señor siempre nos aguarda.
Presentémonos ante Él orando y viviendo por fe. Amén. A través de un ejemplo de la vida diaria, Jesús dio una enseñanza acerca de la oración. Supongamos que alguien tuviera un amigo y viniese a medianoche a pedirle 3 panes para un visitante inesperado. Estando ya acostado y con toda su familia durmiendo, aquel que recibe la petición se sentiría incómodo y no querría levantarse a atender al otro, aunque sea su amigo. «Vení mañana, ahora es muy tarde», le diría. Su respuesta no sería fruto de su egoísmo, ni tampoco por su maldad, sino porque no es la hora apropiada ni el momento oportuno para acercarse a pedir cosa alguna. Sin embargo, ante la insistencia de ese que se atrevió a interrumpir su sueño, Jesús nos hace ver algo muy interesante. Él nos declara: «Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite». Con tal de que ya no lo moleste más, a causa de la impertinencia de ese que quiere conseguir 3 panes a medianoche, el amigo se levantará y le dará lo que necesita. «Acá tenés lo que me pediste. Volvé a tu casa, ya no me molestes más, déjame dormir», le diría. Para cualquier persona es difícil concebir la vida en absoluta soledad. Todos necesitamos sentirnos rodeados, abrazados y contenidos. Todos necesitamos contar con afectos que nos apoyen y quienes nos amen y caminen a nuestro lado. Por eso necesitamos tener amigos. Una de las características de los amigos es la confianza. Confianza para contar las cuestiones más personales, compartir secretos, manifestar inquietudes, pedir consejos, buscar un soporte o una ayuda. La amistad se caracteriza por la confianza mutua que nos lleva a mostrarnos ante el otro tal cual somos. A aquel hombre que se acercó a medianoche a pedir unos panes, no le importó importunar a su amigo porque le tenía confianza. Había recurrido a él y no a un desconocido precisamente porque era su amigo. ¿A qué otro podría acudir en una situación como aquella? Pero además, se acercó a una hora inconveniente a la casa de su amigo porque sintió la urgencia de su necesidad. Y con su osada decisión mostró su humildad al exponerse a ser agredido o rechazado con razón. Venir tan tarde y sin avisar era una actitud absolutamente atrevida. Este mero comportamiento ya lo hacía indigno de recibir todo tipo de ayuda. Es más, lo hacía merecedor del desprecio y del enojo de su amigo. Pero aquel al que le urgían esos 3 panes, miró su necesidad y reconoció quién era el único que podría ayudarlo en esa situación apremiante. Sabía que su amigo podría auxiliarlo. Sabía que su amigo no lo rechazaría. Del mismo modo que aquel hombre desesperado se acercó a su amigo para suplicar su ayuda, es como también nuestro Señor espera que nos acerquemos a Él. Que venzamos todo impedimento interior y exterior y vengamos ante su presencia con absoluta confianza, reconociendo que nuestro Padre Celestial nos ama con todo su corazón, que Él no nos enviará con las manos vacías, que Él hará todo lo posible e imposible para socorrernos y sostenernos recibiendo nuestras súplicas. Jesús nos anima a acercarnos al Padre Celestial en absoluta confianza, tal como aquel hombre impertinente. Que presentemos delante de Él toda nuestra necesidad, inquietud, temor, dolencia. Tenemos que reconocer que no hay nadie más a quien podamos acudir. Por eso, debemos tener completa confianza al acercarnos al Señor,
sabiendo que Él no nos rechazará. Él no te rechazará. Así nos lo hace ver la palabra de Hebreos, que nos alienta diciéndonos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero para poder venir ante la presencia del Señor, necesitamos primeramente depositar toda nuestra esperanza tan solo en Él. Y reconocer la emergencia de nuestra necesidad. Reconocer la urgencia de la situación en la que estamos. El que no es capaz de reconocer la emergencia de su necesidad no ora. Pero el que sabe someterse al Padre Celestial y pone su mirada solo en Él, viene y se postra ante su presencia. Así también lo hacía el rey David, que reconoció su urgente necesidad delante de Dios y que clamó diciendo: Señor, inclina tu oído y escúchame, pues me encuentro afligido y necesitado. Como aquel hombre que se acercó ante su amigo con todas las de perder por venir en un momento inoportuno, no tenemos que dudar en acercarnos al Padre Celestial en todo tiempo. No debemos dejarnos inhibir por la situación, ni por los tiempos, ni por nuestra condición. Sea cual fuere nuestro estado, siempre seremos indignos de presentarnos ante el Dios Santo. Por eso, si tuviésemos que esperar hasta que fuésemos merecedores de venir ante Él, entonces nunca podríamos orar. Nunca podríamos acercarnos a Él. En verdad, presentarnos ante el Señor en oración es un acto de descarado atrevimiento, de una criatura contaminada por el pecado que viene ante su Creador, ante el Dios puro y santo, a pedir su favor. No obstante, podemos venir ante el Padre Celestial gracias a Jesús, que nos abrió el camino hacia su presencia a través del sacrificio en la cruz. Como señala la palabra, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por lo tanto, no dudemos en orar, acercándonos en medio de nuestras noches con absoluta confianza y seguridad en el Señor. Él nos recibirá y atenderá nuestra necesidad. Él no nos enviará con las manos vacías. Él es el único que puede proveernos de la perfecta ayuda que necesitamos. Reconozcamos nuestra urgencia espiritual y corramos a Él en oración. Venzamos todo tipo de pensamiento negativo y postrémonos en humildad ante Él, pidiendo su obra en nuestra vida. Pero si no oramos, si no nos acercamos a nuestro Padre Celestial con confianza, si no reconocemos nuestra necesidad ni nuestra condición, no habrá pan en nuestras manos, no habrá respuesta ni solución para nosotros. No porque Dios no quiera darnos esto, sino porque simplemente no se lo pedimos. El Señor hoy nos está invitando a venir ante su presencia diciéndonos: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si dentro de tu corazón sentís la urgencia de venir ante el Señor, no te tardes en acercarte a Él. Preséntate en una oración profunda y llena de confianza en quien nunca nos rechaza. Él nunca te rechaza. Él tiene todo lo que necesitamos y está dispuesto a bendecirnos abundantemente, mucho más allá de lo que esperamos, pedimos, imaginamos o entendemos. ¿Sentís la necesidad de acercarte al Señor?
¿Sentís la emergencia espiritual en tu vida? No dejemos pasar el tiempo. Acerquémonos ante nuestro Padre Celestial con confianza y seguridad lo antes posible, sin miedo a ser rechazados, con humildad y sin inhibición alguna. Nuestro Señor nos espera con sus brazos abiertos en el refugio espiritual que Él construye para nosotros a través de la oración. Amén. Jesús continuó sus palabras diciendo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De esta manera, el Señor quiso darnos una importante lección. Él nos manifiesta que la oración debe ir acompañada del comportamiento en la vida diaria de quien ora. Como si fuesen esos 3 panes que vino a buscar aquel hombre desesperado a la casa de su amigo a medianoche. Jesús nos insta a procurar revestirnos de 3 actitudes ante el Padre Celestial: pedir, buscar, llamar. En primer lugar, debemos pedir y se nos dará. Esto implica pedir con fe y actuar en consecuencia, es decir, actuar con fe, pedir y vivir por fe, con la convicción de que todo aquel que pide, recibe. Jesús nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El que en verdad cree que recibirá lo que pide en oración, vive en esa misma línea, sin temor ni desconfianza. Pero el que duda no podrá recibir nada del Señor. Santiago nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe con la que oramos, si es sincera, se verá reflejada en nuestra vida victoriosa, más allá de cualquier circunstancia visible, porque sabemos que el Dios invisible ya está trabajando a nuestro favor. ¿Tenemos esta actitud al orar? ¿Pedimos con fe sabiendo plenamente que recibiremos del Señor Jesús? Él nos dice: pedid y se os dará. En segundo lugar, debemos buscar y hallaremos. Cuando perdemos alguna pertenencia o necesitamos encontrar algo, es muy bueno y necesario orar para hallarlo, orar para encontrarlo. Tenemos que orar por ello. Pero asimismo, tenemos que salir a buscarlo. Jesús nos dice que el que busca es el que halla. Por ejemplo, si estoy orando por conseguir un trabajo, luego tengo que salir a buscarlo en lugar de quedarme en mi casa todo el día, creyendo que Dios me conducirá hacia el lugar más adecuado que tiene preparado para mí. El que busca, halla. Para tener una actitud como esta, debemos aprender a confiar completamente en que nuestro Señor nos guiará hacia lo mejor. Que Él es quien nos conducirá a hallar lo que buscamos. Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que debemos orar, pero además debemos salir a buscar confiando en el Señor, que es galardonador de quienes creen en Él. Jesús nos dice: buscad y hallaréis. En tercer lugar, debemos llamar y se nos abrirá. Cuando una puerta está cerrada, necesitamos golpear para que nos abran y podamos entrar. Pero el que es perezoso
El que es negligente o indiferente ve la puerta cerrada y se vuelve a su casa. No tiene interés en persistir hasta obtener lo que vino a buscar. No obstante, solo al que llama se le abre. Debemos orar con perseverancia hasta que las puertas se abran. Como nos dice Lucas, Jesús solía enseñarle a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pablo también nos exhorta diciéndonos, orad sin cesar. Cuando vemos la puerta cerrada, debemos llamar con paciencia e insistencia, porque al que llama se le abrirá. Debemos creer que es nuestro Señor quien abre las puertas que vemos cerradas ante nosotros. Él le prometió a la iglesia de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que, si las puertas están cerradas, debemos orar y llamar, y entonces se nos abrirá. Jesús nos dice, llamad y se os abrirá. Pero el que no pide, ¿cómo obtendrá? El que no busca, ¿cómo encontrará? Al que no llama, ¿cómo se le abrirá? Debemos orar con todo nuestro corazón y con fe absoluta en el Señor. Y asimismo, debemos actuar con fe, creyendo en el Dios que escucha todas nuestras oraciones y está atento a socorrernos en nuestra necesidad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Asimismo, Jesús nos hace ver que todo lo que Él nos dice es posible, porque nuestro Dios es un Padre bueno. Él nos dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Los padres dan buenas cosas a sus hijos porque los aman. Puede ser que en este mundo haya padres malos que descuiden o maltraten a sus hijos. Pero Dios es un Padre bueno que nos ama inexplicable y apasionadamente. Como un Padre bueno, Dios nos protege, nos sustenta, nos instruye y nos conduce hacia lo mejor. Por eso Jesús afirma, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Siendo un Padre absolutamente bueno, Dios quiere darnos la mayor bendición. Por eso, nuestro Padre Celestial anhela bendecirnos con su Espíritu Santo si se lo pedimos. En el Espíritu Santo hay poder. En el Espíritu Santo hay verdad. En el Espíritu Santo hay vida. Dios prometió a través del profeta Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor también dijo por medio del profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios quiere bendecirnos con su presencia, haciendo habitar su Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos conduce a la comunión con el Padre Celestial. Sin la obra del Espíritu Santo no puede haber una oración espiritual y genuina. Solo sería una vana repetición o un diálogo con uno mismo. La palabra de Romanos señala que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso,
Jesús nos anima a clamar pidiendo el Espíritu Santo, porque solo por medio del Espíritu Santo lograremos una comunión íntima con el Padre Celestial. Así que debemos anhelar con todo nuestro corazón ser llenos del Espíritu Santo. Pablo nos llama a vivir orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar, tenemos que orar, necesitamos orar y acompañar nuestra oración con nuestra vida misma. En realidad, necesitamos orar creyendo que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Y aún mucho más en estos tiempos que corren. Acerquémonos entonces a nuestro Padre Celestial con plena fe y absoluta confianza en su amor, orando por ser llenos de su Espíritu Santo. Tenemos un Padre bueno que está listo para bendecirnos, que nunca nos rechaza, que nos ama apasionadamente. Así que no nos quedemos solamente con el conocimiento, sino llevemos a la práctica la oración. Tomemos la decisión de orar ante nuestro Padre Celestial con persistencia, paciencia y esperanza cada día, a cada momento. En lugar de hundirnos en nuestros conflictos y ahogarnos en las adversidades que atravesamos, sumerjámonos en la oración al abrigo de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor nos escucha con toda atención y Él nos conducirá hacia lo mejor. Él nos proveerá de lo necesario, nos llevará a encontrar lo que buscamos y abrirá ante nosotros las puertas más duras de abrir. ¿Lo crees? Con esta plena convicción, acerquémonos a Él con fe y creamos en el poder del Padre bueno que bendice a los que lo buscan con todo su corazón. Amén. A ti presentaré